Hace unos años, viví una experiencia que hasta el día de hoy me resulta difícil de comprender, una experiencia que ha dejado una huella imborrable en mi vida. Todo comenzó cuando estaba en una relación de 3 años con un hombre al que amaba profundamente, con cada fibra de mi ser. Él era alguien especial, una persona que, desde el primer día, se convirtió en mi confidente, mi mejor amigo, y mi compañero de vida. Nuestra conexión era intensa, de esas que te hacen sentir que has encontrado a tu alma gemela, esa persona que parece entender cada rincón de tu ser sin que tengas que decir una sola palabra. Desde el principio, nuestra relación fue una montaña rusa de emociones. Había días en los que nos sentíamos en la cima del mundo, como si nada ni nadie pudiera separarnos. Esos días eran mágicos, llenos de risas, de conversaciones interminables sobre la vida, de planes y sueños compartidos. Sin embargo, como cualquier relación, también tuvimos nuestros altibajos, esos momentos en los que las diferencias salían a flote, en los que la pasión que nos unía se transformaba en discusiones acaloradas, en silencios tensos que duraban horas, a veces días. Pero, a pesar de esos momentos difíciles, siempre encontrábamos la manera de reconciliarnos, de volver a encontrarnos y recordar por qué estábamos juntos. A medida que nuestra relación avanzaba, el amor que sentíamos el uno por el otro se profundizaba. Era un amor que no se contentaba con lo superficial, que iba más allá de la atracción física o de las mariposas en el estómago. Era un amor construido sobre la base de la confianza, el respeto y la admiración mutua. Un amor que nos hacía soñar con un futuro juntos, un futuro que ya no veíamos de manera individual, sino como una unidad. Con el tiempo, comenzamos a hablar de lo que vendría después. No solo hablábamos de lo que haríamos el próximo fin de semana o de dónde iríamos en nuestras vacaciones, sino de algo mucho más grande. Empezamos a imaginar cómo sería nuestra vida dentro de unos años, cómo nos veríamos envejeciendo juntos, compartiendo una vida llena de aventuras, de desafíos y de momentos felices. Él me decía que yo era la mujer de sus sueños, la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Y yo sentía lo mismo. Sabía que, a pesar de nuestras diferencias, no podía imaginar mi vida sin él. Fue en una de esas conversaciones sobre el futuro cuando me propuso matrimonio. Recuerdo el momento como si fuera ayer. Estábamos en uno de nuestros lugares favoritos, un pequeño parque donde solíamos ir a caminar y hablar durante horas. El sol estaba comenzando a ponerse, y el cielo se llenaba de tonos rosados y dorados, creando un ambiente de ensueño. Él se volvió hacia mí, con una mirada que mezclaba nerviosismo y determinación, y me tomó de la mano. Sin necesidad de palabras, entendí lo que estaba por suceder. Cuando me lo pidió, sentí como si el tiempo se detuviera. La emoción me abrumó, y sin dudarlo, le dije que sí. A partir de ese momento, comenzamos a planear nuestra boda, ese día que marcaría el comienzo oficial de nuestra vida juntos como marido y mujer. Comenzamos a ver lugares para la ceremonia, a discutir cómo sería nuestro hogar, a hablar sobre los hijos que algún día tendríamos. Nos perdíamos en conversaciones sobre los detalles, desde la elección del vestido hasta los nombres de nuestros futuros hijos. Soñábamos con una casa con un gran jardín, donde podríamos sentarnos por las tardes a ver el atardecer, donde nuestros hijos correrían y jugarían, y donde juntos construiríamos nuestra vida, paso a paso. Esos momentos de planificación estaban llenos de ilusión y esperanza. Cada vez que nos sentábamos a hablar de nuestros planes, sentía que estábamos un paso más cerca de hacer realidad nuestro sueño de pasar el resto de nuestras vidas juntos. Pero, al mismo tiempo, esos planes también nos recordaban lo frágil que puede ser la vida, lo rápido que todo puede cambiar. Y aunque en ese momento no lo sabíamos, nuestro amor, que parecía tan sólido e inquebrantable, estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Un día,
todo cambió. Encontré un mensaje en su Messenger que él había intercambiado con una exnovia. No era nada explícito, pero el solo hecho de que estuviera en contacto con ella me hizo sentir traicionada. Sentí que mi confianza en él se tambaleaba. Decidí enfrentar la situación y le reclamé por el mensaje. Él intentó tranquilizarme, me dijo que no significaba nada, que yo era la mujer de su vida, que tenía planes conmigo y que no quería perderme por algo tan insignificante. Pero yo estaba herida y, en un arrebato de dolor y orgullo, le dije que necesitaba tiempo para pensar y que no quería saber más de él en ese momento. Esa noche, después de nuestra discusión, él me escribió diciendo que quería verme, que no podía dormir sin hablar conmigo cara a cara. Me decía que estaba arrepentido, que todo había sido un malentendido y que no podía soportar la idea de que nuestra relación terminara así. Aunque mi corazón me decía que lo perdonara, mi orgullo me decía que debía mantenerme firme, así que le respondí que no era una buena idea que viniera a verme tan tarde, que mis padres no lo permitirían, especialmente si él había estado bebiendo, como insinuaba uno de sus estados de WhatsApp. Pero él insistió. Me dijo que no estaba tomando y que solo quería hablar, que pasaría por mi casa un momento para arreglar las cosas. Yo, a regañadientes, acepté. Eran las 9 de la noche cuando acordamos que él vendría. Sin embargo, las horas pasaron y él no llegó. Lo llamé varias veces, pero no contestó. Me preocupé, pero decidí dejarlo ser, pensando que tal vez había cambiado de opinión o que algo más había surgido. Eran cerca de las 11 de la noche cuando escuché el familiar sonido de piedritas golpeando mi ventana. Mi corazón se aceleró. Era nuestra señal, la que siempre usaba para que supiera que había llegado. Me levanté rápidamente de la cama y corrí hacia la ventana. Cuando la abrí, lo vi allí, sentado en su moto, mirándome con esa sonrisa que siempre lograba desarmarme. ¿Por qué llegas tan tarde?, le pregunté con un tono de reproche, aunque en el fondo estaba aliviada de verlo. Estaba con unos amigos, pero no podía irme a dormir sin verte, me respondió con esa calma que lo caracterizaba. La luna iluminaba su rostro, y su sonrisa parecía aún más brillante bajo la luz tenue de la noche. Le dije que había sido irresponsable al hacerme esperar tanto y que estaba cansada. Pero él solo me miraba, con una expresión tan tranquila y segura que, por un momento, olvidé toda la discusión que habíamos tenido. Sentí una mezcla de emociones. Por un lado, quería abrazarlo y pedirle perdón por haber sido tan dura, pero por otro, mi orgullo me impedía dar ese paso. Mi amor, ¿de verdad me vas a perdonar por esa conversación? No significó nada para mí, me dijo, con un tono de súplica en su voz. Yo lo miré fijamente, intentando mantenerme firme, pero algo en su mirada me decía que él estaba siendo completamente sincero. Vamos a hacer como si no pasó nada, le respondí, aunque en mi mente aún quedaba esa pequeña duda. Pero lo hizo, y ahora tienes un strike en nuestra relación. Él asintió, aceptando mi respuesta sin protestar. Me miró con esa sonrisa que me había conquistado desde el primer día, y por un momento, sentí una paz extraña, como si todo estuviera bien entre nosotros. Pero entonces, algo cambió. Mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Él me miró como si supiera que debía contestar. «Aló», respondí, un poco molesta por la interrupción. La voz al otro lado era de una mujer, seria y profesional. «Buenas noches, ¿hablo con la señorita?» «Sí, ¿quién habla?», respondí, mientras miraba a mi novio, quien seguía sonriéndome desde su moto. «Señora, encontramos su número en la billetera de un joven que ha tenido un accidente de moto. Lamentablemente, él ha perdido la vida, y queríamos informarle porque su número estaba marcado como contacto de emergencia».
Sentí que mi corazón se detenía. Miré a mi novio, que seguía allí, sonriéndome. ¿Estás segura?, le dije a la mujer. Mi novio está justo frente a mí. Esto debe ser un error. Pero la mujer insistió, no señora, lamento informarle que los documentos coinciden, y él falleció hace aproximadamente 1 hora. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Debe haber algún error, insistí, él está aquí conmigo, justo ahora, frente a mí. Pero cuando volví a mirar hacia la moto, él ya no estaba allí. Todo lo que quedaba era una sombra en la ventana, una mancha oscura que parecía desvanecerse en la noche. Corrí a la habitación de mis padres, gritando desesperada. Les pedí que revisaran las cámaras de seguridad. Estaba convencida de que todo era un malentendido, que él había estado allí conmigo. Pero cuando revisamos las grabaciones, lo único que se veía era a mí, asomándome por la ventana, hablando con alguien que no estaba allí. Solo una sombra, apenas perceptible, se movía en la esquina de la pantalla. Nos dirigimos al lugar del accidente, con la esperanza de que todo fuera una confusión. Pero cuando llegamos, confirmaron lo peor, él había fallecido en el accidente. Sus pertenencias estaban allí, su moto, su billetera, su casco. Todo coincidía. Pero yo no podía aceptar la realidad. Él estaba conmigo, seguía repitiendo, como si decirlo en voz alta pudiera cambiar lo que había sucedido. Mi familia intentaba consolarme, pero yo solo podía pensar en lo que había visto, en la conversación que habíamos tenido. ¿Cómo era posible que él hubiera estado allí, hablando conmigo, sonriéndome, si ya había fallecido? Algunos dicen que vino a despedirse, que su espíritu no había aceptado su muerte y que necesitaba verme una última vez. Otros creen que fue una alucinación, un truco de mi mente debido al dolor y la confusión. Pero en mi corazón, sé lo que vi. Sé que él estaba allí, conmigo, en esa noche oscura, sonriéndome con el amor que siempre nos unió. Aunque su cuerpo ya no estaba entre nosotros, su espíritu vino a despedirse, a confirmar que, a pesar de todo, nuestro amor era real y verdadero. Hasta el día de hoy, esa noche sigue siendo un misterio para mí. Pero una cosa es segura, ese encuentro, aunque breve y extraño, fue la despedida que nunca pudimos tener en vida. Él vino a decirme adiós, y aunque me duele, también me consuela saber que su último pensamiento fue para mí.